Jesús, te quiero preguntar por esto, ¿en qué punto estamos, no? Parece que también se está acelerando mucho estas negociaciones, estas posibles cumbres de paz, a tenor de lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Para intentar anticiparse a la llegada de Donald Trump. Sí, sin duda alguna, Sergio. Si me permites, antes quisiera nada más hacer un comentario aprovechando que hiciste también el comentario sobre Tesla, porque toca directamente o tiene que ver con algo que sucedió con México, con Elon Musk, y una ironía de la vida en la política, complementando un poco lo que decía Enrique y lo que decía Aníbal, a quien me da mucho gusto volver a ver después de tiempo. Sergio, lo que pasa es que irónicamente Elon Musk acaba de anunciar efectivamente que iba a poner 45 millones de dólares mensuales para la campaña de Trump. Bueno, Trump anunció también recientemente que, y esto es amenaza para los propios inversionistas estadounidenses, que va a imponer un arancel del 10% a la importación de vehículos para reactivar, muy al estilo cowboy, la economía o el sector automotriz de Estados Unidos. Bueno, Tesla hace tiempo trae con México en estira y afloja una pues inversión millonaria, sobre todo con el estado de Nuevo León, que está este estado fronterizo con Estados Unidos, de una, le conocen ellos como gigafactoría en el municipio de Santa Catarina, en donde pues podrían básicamente una planta de montaje de vehículos para terminarla en el año 2026. Empezaron con una inversión millonaria de 5,000 millones de dólares aproximadamente y después lo que vinieran de sobrecostos. El gobierno de ese estado, acá le decimos estado a lo que en otros países conocen como provincias, o regiones, para acá les decimos estado como en Estados Unidos. Bueno, en Nuevo León, el gobierno de Nuevo León invirtió bastante dinero en emplear carreteras, tanto las autopistas que se cobran, que tienen cuota, casetas de cobro, como las carreteras libres, las que se pueden transitar sin pagar nada, pero las han ampliado, les han metido incluso carriles, pues para facilitar la logística de distribución desde Nuevo León hacia Estados Unidos, hacia Texas, que está prácticamente a un par de horas de ahí. Pero ahora Elon Musk, con la amenaza de Trump de que les va a cobrar un 10%, dice, bueno, ¿qué tanto negocio va a ser ese negocio? Y todas las empresas de Elon Musk, que recientemente también había anunciado que se salía de California porque no le parece hay una ley a la que Elon Musk se refiere como woke, hasta dónde iba a centrarse para quedarse ahí. Entonces se le complica el escenario californiano que hasta este momento había sido muy lucrativo y se le complica el escenario de Nuevo León en México, que muchos dirán, bueno, Tesla, SpaceX, PayPal y muchas otras marcas, ¿qué tendrán que ver? Bueno, pues que son parte del mismo dueño y lo que le pega a una le puede pegar a otra, aunque aparentemente se administran de forma diferente. Pero ahora está el negocio de Tesla particular, está en vilo porque finalmente una inversión segura, con muchísimas ventajas fiscales que tenía en México, pues parece que se le puede caer o no ser necesariamente negocio con la propia amenaza de un candidato a que él mismo va a apoyar. Y en ese sentido, el que está en una situación muy grave, y lo veníamos anunciando acá, es precisamente cambiando de área geográfica, es Volodymyr Zelensky, que apenas hace unos días, de hecho un par de semanas, en el festejo del 75 aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se veía fuerte, se le veía firme y decía nada de negociaciones con Rusia. Si hay que negociar algo, que sea el que Rusia se salga de Crimea y que nos dé las 4 regiones del Donbass, Gerson y Zaporozhye. Bueno, sin embargo, a raíz de que el Ministerio de Defensa de Rusia ha estado anunciando un promedio, Sergio, de 2,000 bajas de militares ucranianos por día y avances en aquellos lugares como Cheretino, bueno, el mismo New York, no en New York de Estados Unidos, sino en la región del Donbass, lugares que habían sido, en donde el ejército ucraniano con la ayuda, la asistencia de la OTAN había representado una resistencia brutal a los avances rusos, que en este momento a Rusia lo que le interesa antes de que llegue Trump es avanzar lo más que se pueda, si no es que llegar al 100% de las regiones que Rusia se ha anexado, las 4 que ya mencionamos, las 2 del Donbass, Donetsk, Lugansk y también Gerson y Zaporozhye. Pero está habiendo, digamos, un costo en vidas humanas brutal, 2,000 personas en promedio al día, y esto según lo que ellos reportan, reconociendo Rusia también que el porcentaje de bajas de Rusia va entre los 10 y el 15%, que estaríamos hablando entonces como de unas 2,200 bajas diarias, de las que poco se habla, porque a los medios de comunicación lo que les interesa ver es los avances enormes, los avances gigantescos territorialmente hablando, espectaculares,
pero en realidad el costo humano de lo que se está viviendo ahí es tremendo. Y ahora resulta que a Zelensky ya le empieza a preocupar, ahora que ya no es presidente legítimo, porque pues ya nadie votó por él después de mayo o después de marzo, que tendrían que haberse llevado elecciones, y que ya lo vimos acá también en Negocios TV, al amparo de la ley marcial. Pues ahora resulta que a Zelensky sí le importan las vidas humanas y ha dicho en distintas entrevistas a medios europeos que sería bueno acabar con el tema de la guerra, pues porque se están perdiendo vidas humanas, pero lo está diciendo en un contexto en el que Rusia sigue poco a poco, imparable, conquistando aldeas, en donde, por cierto, he visto que distintos medios europeos dicen, ay, mira, pues son aldeas pequeñísimas de 30 o 50 habitantes, y entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué inviertes en poner allá 2,000, 3,000 personas que mueren al día si nada más tiene 30 o 40 personas y el lugar supuestamente en términos estratégicos no vale nada? En ese sentido, hemos visto la ferocidad con la que desde Estados Unidos el círculo cercano a Trump, empezando por sus hijos Eric, pero principalmente Donald Trump Jr., trolean magnánimemente a Zelensky, y también pues el mismo J.D. Vance, quien ha dicho que Ucrania es solamente un obstáculo, que es un escape de dinero para Estados Unidos, que le evita que se pueda concentrar al 100% en China, que es el escenario que le interesa a Estados Unidos, China más Irán, y entonces Ucrania empieza a ser pues una perdedera de tiempo que tendría que administrar Europa, lo dice J.D. Vance. En Europa pues se han dado cuenta que no tienen la capacidad para aguantar una guerra de mediano y largo plazo sin Estados Unidos frente a Rusia, y por esta razón, bueno, pues me parece que ya le están diciendo a Zelensky, oye, vamos a dejar los discursos grandilocuentes. Si no gana Kamala Harris, bueno, antes era si no ganaba Biden, pero si no gana Kamala Harris, difícilmente va a seguir llegando el flujo de dinero al que nos acostumbró Joe Biden durante estos 2 años. Y entonces sí, la guerra se te complica a ti y se nos complica a nosotros. Y recientemente también un alto mando militar estadounidense acaba de decir que Rusia está bastante enojada y que no va a ceder tan fácil lo que ya ha conquistado, de tal suerte que si no lo cede, difícilmente se lo pueden quitar, y el costo en dinero, el costo en vidas humanas y el riesgo también de acercarse a un punto de no retorno, como esta introducción con la que nos sorprendías con el tema de Rumania, Sergio, pues siempre está ahí en vilo, ¿no? Que un error de cálculo o algo pueda desatar algo que después no se pueda, pues que después no se pueda contener, de tal suerte pues que las circunstancias paulatinamente hacen de Zelensky, hacen que Zelensky cambie de discurso y proponga negociar. La pregunta nuevamente tiene pertinencia. ¿Cuánta Ucrania o qué porcentaje de Ucrania está dispuesto a negociar o a ceder o a quedarse para lograr esa paz, para evitar, dice él, que caigan tantas personas como las que ahora están cayendo? Bueno, pues desde luego una de las preguntas, ¿no?, que están por resolver. Enrique, te quiero preguntar por esto, si estás sorprendido por el vuelco, ¿no?, el giro de Zelensky, y también pues por dónde crees que pueden ir las negociaciones, ¿no?, porque está claro que Ucrania va a tener que ceder terreno. Ayer contábamos una encuesta que de finales del año pasado a ahora, hace apenas un par de meses, han pasado de un 19% a un 32% los ucranianos que, bueno, dan por hecho que Ucrania va a tener que ceder terreno, ¿no? Parece cada vez una cuestión más evidente. Enrique, ¿cómo ves la situación en Ucrania y también pues que se esté poniendo sobre la mesa ya el hecho de negociar lo antes posible? Bueno, pues desde mi punto de vista, Zelensky ha visto una cosa fundamental, y es que su respaldo demócrata en Estados Unidos pende de un hilo, que Trump está mucho más fuerte en la realidad de lo que quieren pintar en algunas encuestas, donde quieren recrearse. No, no pasa nada. Todos los indicadores dan que Trump lo va a votar una minoría de gente en todos los colectivos con los que segmentan las encuestas en Estados Unidos. Vamos, que básicamente nadie va a votar por Trump más allá de los pazguatos redneck típicos de ciertos estados, y el resto, la mayoría del país, va a votar por Kamala Harris y lo que venga, y ya está. Y no se preocupen que esto vamos a seguir. La realidad es que Trump y Vance son más fuertes de lo que parece, tienen más electorado del que pintan las encuestas, y Zelensky ve el asunto como que de aquí a noviembre, si llega Trump y cumple con esas amenazas que decía de aquí, o se ponen a la mesa Rusia y Ucrania y resolvemos esto rapidito, o si Rusia no se sienta a la mesa, armamos más a Ucrania para que le inflija una derrota estratégica. Si Ucrania no se sienta a la mesa, abandonamos directamente y que se las tenga con los rusos. Entonces, en este sentido, claro, es un tipo que además su orientación es hacia China, no hacia Rusia.
siempre lo fue durante los 4 años en que estuvo. Su obsesión era detener a China, porque el tipo es un hombre de negocios. Y lo que ve es que el gran problema para Estados Unidos es China. China va por su cuenta, no le gusta, y entonces, ¿qué pasa? Aranceles, impuestos, restricciones económicas, intentar acosar a China económicamente, sacarla de los mercados mundiales, entre comillas, que en realidad es todo aquello donde Estados Unidos puede hacer presión geoeconómica, y se han dado cuenta de que no, China sigue adelante, entonces hay que hacer un proceso de reindustrialización, de cierto aislacionismo interno, de cierta fortaleza América, entiéndase esa América como Estados Unidos, y que precisamente todo tiene que ir a repercutir hacia ellos. Claro, de repente es que hemos gastado 200.000 millones de dólares en Ucrania, pero ustedes están locos. ¿Cómo es que hemos gastado todo ese dineral en estos tipos y tenemos el país hecho un desastre? Pero ustedes han visto el tema de las drogas, pero ustedes han visto las infraestructuras, pero ustedes han visto que los chinos nos superan en todo tipo de cosas. ¿Qué estamos produciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces, un Trump con ese discurso va a arrasar, porque resulta que entre costa y costa es donde está Estados Unidos y es donde está la mayoría de su voto, no en las costas demócratas, sino en el interior, que es donde está la mayor cantidad de voto republicano. Entonces, claro, Zelensky ve todo esto y dice, es que nos quedamos sin respaldo, y confía tú en la Unión Europea. Que no sabe, que están todos diciendo, sí, te voy a aumentar un 2% de gasto de presupuesto, y a ver cómo hacemos la triquiñuela para que parezca que gastamos más, gastando lo mismo, a ver cuánta cosa podemos irle metiendo al presupuesto militar, aunque sea de otras cosas, de gasto de personal y demás, y decimos, estamos gastando mucho en personal, a ver si Estados Unidos sigue mandando armamento, porque el problema en Europa es uno y muy simple. Nadie quiere ir a morir por todos estos tipos que gobiernan. Scholz ahora anuncia que quiere presentarse a la reelección para el año que viene, pero ¿quién va a ir a morir por este tipo? O por Annalena Baerbock, por esa coalición semáforo que gobierna Alemania. Están locos. Nadie quiere ir a luchar por estos tipos, ni por el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte. O sea, es un tipo denostado en Países Bajos. Imagínense que quién va a luchar por este tipo fuera de Países Bajos, y en Países Bajos no lo quiere ni en pintura. O por Sánchez en España, y así sucesivamente, por Macron en Francia. Es decir, hay una cosa muy simple. No hay gente. O sea, pueden conseguir armas. Y es lo que piensan. De aquí a 2028 igualaremos en tanques a Rusia. Claro, eso si Rusia no hace nada. Esa es la cuestión. Pero si Rusia sigue haciendo lo mismo, la diferencia se va a ampliar, y lo que tendría que haber es un gasto muy superior al de Rusia para alcanzarles antes y superarles en base también a su crecimiento. Es decir, más allá de las ilusiones, de las cosas que se piensan, ¿no? Hacemos esto y ya les hemos superado. Ya, pero igualmente, ¿quién va a ir a luchar? Es decir, a los ucranianos los han metido en esto, pero ¿quién va a ir a luchar más allá del asunto? Y además hay una nota que vi hoy del Kyiv Post, donde desde Polonia lo que dicen es, hasta que no se resuelva el caso de la masacre de Volinia de 1943, que es un caso muy traumático para Polonia, porque los nacionalistas ucranianos, que son los que hacen de carne de cañón para Zelensky y para Occidente, esos tipos son los que en 1943 asesinaron a miles de polacos. Entonces, para Polonia, eso es un trauma personal. Y lo que han dicho es, mira a ver qué haces con esto y reconócelo. Porque si no, la entrada en la OTAN, poca cosa. Es decir, no solo se junta el recelo de Hungría por el trato a las comunidades húngaras que quedaron en esa Ucrania postsoviética, sino que también desde Polonia es un pasito adelante, pero ojo, que no olvidamos lo que hicisteis vosotros. Y ese también es un foco de tensión evidente entre unos y otros. Y lo ha sido desde 2014, desde el golpe del Maidán. De que esos grupos nacionalistas que tomaron el poder no es que sean simplemente antirrusos, que son antipolacos, antirrumanos, antihúngaros, anti todo lo que se ponga. Entonces la cuestión aquí es, a Zelensky se le acaban los soldados, a Zelensky se le acaban los amigos estadounidenses que son el verdadero respaldo, un Trump que dice que yo te dejo, que a mí me da lo mismo, que este no es mi problema, la guerra existencial en Ucrania es para Rusia, no para vosotros, no para Estados Unidos. A nosotros esto es como lo de Afganistán, que nos vamos, un drama, mira Biden el ridículo que montó, pero al día siguiente ya vamos a otra cosa. O sea, no es una guerra importante, vital para Estados Unidos, lo es, eso sí, para países europeos y para la OTAN en Europa.
porque todo su prestigio se juega en eso. Han apostado todas las cartas a que Rusia va a perder, a que ellos van a ganar en Ucrania, y la realidad es que no es así. Y un último detalle, precisamente, que también vi hoy, y es que precisamente Vladimir Putin ha celebrado una reunión de desarrollo socioeconómico de los nuevos sujetos de la Federación de Rusia, es decir, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Gerson, para que de aquí a 2030 estén, en cuanto a leyes e indicadores socioeconómicos, al mismo nivel que el resto de regiones rusas. Es decir, que desde Rusia ya se llega a una futura negociación con base a esto no se va a quitar. Otra cosa es si Rusia va a pedir, va a exigir de que es condición sine qua non que Ucrania se retire del resto de los territorios de estas regiones que no controla Rusia ahora, o se va a hacer una paz, un armisticio por la línea de contacto, es decir, por la línea del frente. Pero claro, también hay un último detalle, y ya de verdad con esto termino, y es que Ucrania tiene una ley que prohíbe negociaciones con Rusia, y eso sigue en vigor. Entonces, ¿Rusia qué va a decir? Oigan, ustedes tienen prohibido negociar conmigo, cambien eso, si quieren negociar, ¿no? Y China dice, oigan, la seguridad en Ucrania es igual que la seguridad en Asia-Pacífico. Esto tiene que ser integral, porque también tiene su problema. Bueno, pues precisamente pendientes de Estados Unidos, volvemos a repasar las caídas en las bolsas. Se siguen profundizando. Tesla, les decíamos hace apenas unos minutos que caía cerca de un 10%, ya va por un 12% de caída, más de 2 puntos. Se deja en estos momentos el Nasdaq en torno al 2,30%, caídas también importantes para el S&P en torno al 1,50%. Como les decíamos, sobre todo el foco está puesto en las tecnológicas. Veíamos caídas para Google, para Microsoft, todo apunta a un miércoles negro para las bolsas, sobre todo, como decimos, para el Nasdaq, que se deja más de 2 puntos porcentuales. Mucho tiempo hacía que no se veían caídas de este tipo, sobre todo Tesla, la empresa de Elon Musk, que se deja cerca de un 12%, muy pendientes de las bolsas, de estas caídas en Wall Street, eso de las 5 de la tarde, como os decimos, iremos con un programa especial pues para explicarles, para analizar lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos a mirar también al FBI, al director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, Christopher Wray, está testificando hoy precisamente por el atentado contra Donald Trump, y ojo porque lanza una alerta. Dice, en Estados Unidos estamos viviendo en un entorno de amenaza elevada. Dice que el intento de asesinato del condado de Butler contra el expresidente de Estados Unidos es otro ejemplo particularmente atroz y muy público. Es lo que está anunciando en estos momentos en una audiencia de la Cámara de Representantes. Ayer, como saben, dimitía la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, dimitía Kimberly Chittle. Ahora está hablando el director del FBI. Dice, reitero, que el hecho es otro ataque más a la democracia del país, y agregó que no se va a tolerar ningún tipo de violencia política. Dice Wray, estamos poniendo todos los recursos del FBI a disposición tanto de la seguridad criminal como de la seguridad nacional. Agregó que la agencia va a llegar al fondo de lo ocurrido el pasado 13 de julio. Se siguen dando vueltas en Estados Unidos al atentado, al intento de asesinato de Donald Trump. Como decimos, está compareciendo en estos momentos el hombre que ven en sus pantallas, Christopher Wray, que dice, en Estados Unidos estamos viviendo en un entorno de amenaza elevada. El intento de asesinato de Trump es otro ejemplo particularmente atroz y muy público. Decía, como les contábamos, que va a llegar hasta el fondo de este asunto. Muy pendientes de esta comparecencia, enseguida podrán seguirla también en nuestro canal de YouTube en paralelo. Volvemos a mirar al conflicto en Ucrania. Aníbal, quiero preguntarte pues, por estas posibles negociaciones que está empezando a poner Ucrania sobre la mesa, y también otra pregunta, si a Rusia le interesa en estos momentos también llegar a algún tipo de pacto, ¿no? Algún tipo de paz, o le interesa pues, seguir desgastando a Ucrania, teniendo en cuenta lo que comentaba antes Jesús, ¿no? Los avances imparables, los avances paulatinos que se siguen viendo por parte de Rusia. Sí, me parece que estás muteado, Aníbal. A ver si lo solucionamos ya. Sí, a ver, ahora. ¿Ahora? ¿Hola? Sí, ahora te tenemos. Perfecto. Ok. El Zelensky, nosotros le llamamos la hormiguita viajera, porque se pasó 2 años viajando permanentemente a Europa, a Estados Unidos y pidiendo por toda parte. Siempre con su narrativa de que había que vencer a Vladimir Putin. No se refería nunca a Rusia, se refería siempre a Vladimir Putin. Quebrar la Rusia de Vladimir Putin. Algo que indudablemente escapa a la realidad. Siempre escapó a la realidad. Eso se lo metieron en la cabeza o se lo metió él mismo. Ahora, cuando él habla ahora
de salir a negociar urgentemente con Rusia, y porque ya veía el proceso que había dentro de la política norteamericana, ese malestar que había internacionalmente con Biden por su posible enfermedad, por la edad avanzada que tiene Biden. Inclusive él sintió que estaba perdiendo uno de sus mejores aliados en este proceso. Ahora, Zelensky, cuando ahora trata de decir es urgente que hablemos de paz, Vladimir Putin dice, ¿y quién le puede creer al señor Zelensky que realmente quiere paz? Cuando hasta hace 48 horas atrás seguía hablando de ser parte de la OTAN, armarse hasta los dientes para recuperar todos los territorios perdidos. Y si aún así tuviera que hoy aceptar que esos territorios queden del lado ruso, que en la posterior, en el futuro, tenga la posibilidad de recuperarlos de alguna forma. Él sabe de cualquier manera que para llegar a un acuerdo aquí, él tiene que aceptar perder todo lo que Rusia hasta el día de hoy ha conservado dentro de su defensa. Ahora, hay algo más en juego aquí. Para Rusia, todo lo que ha conquistado, por decirlo de alguna manera, o recuperado, pierde una cierta calidad de seguridad absoluta cuando deja una puerta tan importante abierta que es Odessa. Para mí Odessa, estratégicamente hablando, Odessa era el lugar más importante para que quedara dentro del dominio ruso. ¿Por qué? Porque esa salida al Mar Negro es lo que la OTAN siempre quiso tener frente a la costa rusa. E indudablemente que Odessa era la clave en todo esto aquí. La base más grande, la que está en Constanza ahora en Rumanía, era la que iba a estar allí, en Odessa. La base más grande de la OTAN iba a estar allí, enfrente a Rusia misma. Entonces, si esa Odessa queda para atrás Gagaucia, queda para atrás Transnistria, y quedan muchos problemas geopolíticos importantes para Vladimir Putin. Vladimir Putin tiene un gobierno por delante de 6 años, pero él quiere dejar un legado en el cual sea recordado como que colocó a Rusia dentro de una, por decirlo de alguna forma, fortaleza, protegiendo sus fronteras, su capital Moscú, que de cualquier manera quedaría al alcance de cualquier misil, como se dice, ¿no? Desde Alemania o desde Francia o de Inglaterra o mismo de allí de Ucrania, en las fronteras con Lituania, con Estonia, con Finlandia, de cualquier parte ya los tiene allí en su puerta, en su frontera. O sea que Ucrania en ese aspecto no le aseguraría más seguridad. Lo que sí le aseguraría es que la OTAN no tuviera ese puerto de Odessa. Ahora, para llegar a esta negociación aquí, lógicamente que las condiciones las pone Vladimir Putin. Y ahora digo sí, Vladimir Putin, no Rusia. Las condiciones en esta negociación van a ser impuestas por Vladimir Putin. Y van a ser unas condiciones nada fáciles de aceptar, ni por Zelensky, que importa poco realmente la decisión que tenga en este caso Zelensky. Él no toma la decisión la toma el conjunto, ese bloque que hay atrás, ese triángulo que yo digo que hay detrás de Zelensky, que es Reino Unido y Estados Unidos y Francia, indudablemente, ¿tá? Son ellos los que toman las decisiones finales, qué se acepta y qué no. Y para llegar a ese acuerdo falta mucho tiempo todavía. Eso no se resuelve ahora, de aquí a 1 mes, a 2, a 5 o a 6. Ni siquiera, yo lo dije el otro día, ni siquiera Donald Trump tiene el poder como para poder detener esa guerra en 48 horas, en 24 horas, como él bien decía. Él no tiene ese alcance para poder detener a Rusia cuando estamos hablando aquí, como decían los compañeros, de una guerra existencial para Rusia. Aquí se trata no solo de soberanía, no solamente de frontera, no solamente de seguridad, sino la cultura, la vivencia del pueblo ruso, al cual se intentó y se lo habló y se lo dijeron 500 veces
desde la OTAN, desde la Unión Europea, que hay que quebrar a Rusia, repartirla en 300 pedazos para poderse apropiar de todos sus recursos naturales que dicen que son del mundo, que no pueden ser solo de Rusia. Caramba, si eso lo dijera Rusia, de que todo lo que tiene Estados Unidos adentro tiene que ser también de derecho del mundo, y no solamente de Estados Unidos, ¿de qué estaríamos hablando aquí, no? Más, como lo dicen ellos, está bien dicho, y eso es inaceptable para Rusia. Y en esta negociación, como lo dije, es muy difícil llegar a ese acuerdo. Cuando OTAN no quiere perder y cuando Rusia, Vladimir Putin, tampoco quieren. Entonces, como está en juego algo mucho mayor que lo que tiene en juego la OTAN, para Rusia está en juego aquí algo mucho más grande de lo que está implementando aquí la OTAN y la Unión Europea. Y como decían los compañeros también, Europa en sí no tiene cómo enfrentarse a Rusia. Y no nos olvidemos aquí de esa alianza que acaba de llevarse a cabo entre Rusia y China, esa hermandad, y que va más allá de lo político, más bien va hacia lo geopolítico también. Y de esa hermandad ahora naciente con Corea del Norte, en el cual la mutua ayuda de defensa también es importante. Un ejército que no deja de ser importante. Esa convivencia pacífica y buena y notable que se empieza a gestar con Irán. Entonces, ¿aquí qué estamos logrando? ¿O qué logró la OTAN? La OTAN logró que Rusia juntara a todas aquellas naciones que están asediadas, que están sancionadas, que están maltratadas por Estados Unidos y por esa Unión Europea en la que yo llamo de gobiernos ocasionales. Todos estos gobernantes, como decía el compañero aquí, Olaf, Macron, del Reino Unido, estos son todos ocasionales, pero son todos guerreristas. Ninguno quiere la paz. Ahora, ¿quién querría morir por estos señores? Nadie. El ciudadano europeo, el ciudadano, el que vota, quiere paz, no quiere esto, quiere mejoría, quiere que le devuelvan la economía que tenían hasta hace 5 años o 3 años atrás. El ciudadano europeo quiere vivir en paz, no le importa si Rusia sigue creciendo más o menos. Con Rusia, Europa estaba bien, la economía fluctuaba, estaba todo perfecto. En el momento que se terminó ese comercio con Rusia, Europa quedó hacia atrás, destrozada, aniquilada. Las industrias se fueron todas. Entonces, ¿Europa está mejor que antes de este conflicto o está peor? Indudablemente que está peor. Y como yo le digo a los compañeros analistas, no se dispararon en el pie. La Unión Europea no consiguió con todas esas sanciones dispararse en el pie. Fue un suicidio colectivo. Esa es la realidad.